Buenos días a todos. Tendría que tomarme unos minutos antes de mi presentación para los agradecimientos de mi parte y los reconocimientos a las autoridades y sobre todo a los colegas de la Universidad de Cartagena y de la Universidad de Caldas, para mí, dos hogares en Colombia, destacando mi amistad, mi respeto por Pilar y por Gabriel, que tanto esfuerzo han hecho para realizar esta reunión. Para no repetir todo lo bonito que se ha dicho hasta ahora y siendo breve, me voy a contar un cuento. Así mantengo esta manía de historiar. No hace mucho tiempo, algunos ya lo conocen, no hace mucho tiempo, el 22 de junio de 1633, luego de las retractaciones de Galileo Galilei, imaginadas por el genio de Bertolt Brecht, Galileo confiesa a uno de sus discípulos que finalmente haber cedido al Santo Oficio, a la Inquisición, se debió básicamente a dos motivos. Uno, al terror, al miedo, al dolor físico de la tortura. Y en segundo lugar, que finalmente había descubierto que el verdadero enemigo de la ciencia no era el oscurantismo, es decir, la ignorancia, o sea, la Iglesia, sino que el verdadero enemigo de la ciencia era el poder. Era el poder capaz de someter los trabajos de los científicos a sus propios caprichos. Nosotros transitamos unas ciencias sociales un poco atrevidas y deshilachadas. Sin embargo, son las que nos dan la mejor información y los mejores diagnósticos sobre la vida social, la vida de la gente, la vida de nuestros pueblos. Aquí trabajamos uno de esos itinerarios liminares de las trayectorias humanas: vivir en familia. Mi ambición siempre fue desplegar un pensamiento libre alrededor de la familia, con una vocación de verdad, con un sentido humanístico, que en estos asuntos, los asuntos familiares, sirva para empoderar la voz de la sociedad civil. Yo espero que este evento y cada uno de nosotros asuma el compromiso. Ahora nos ponemos a trabajar con mi presentación. Una aclaración previa: lo que estoy tomando es un aromático, no piensen mal. El texto que voy a presentar me salió largo, un poco complejo, algo erudito y pesimista, pero no se preocupen porque después se me pasa. Es un pesimismo que debería ser leído o traducido en clave de desafío. A modo de hoja de ruta, el detalle de algunos de mis argumentos, de algunas de las dificultades que seguimos atravesando en los estudios de los asuntos de familia. En primer lugar, algo que va de suyo: el predominio aún todavía eficiente, dañino, contundente del paradigma funcionalista sobre los sentidos de lo familiar. En segundo lugar, un descuido
acerca de una revisita necesaria, obligatoria, sobre todo como indicación de los maestros y de los profesores hacia los nuevos colegas, de aquellos fundadores de la sociología de la familia. Si les resulta familiar, me refiero específicamente a los trabajos de Emile Durkheim, que es el que inicia desde el punto de vista científico, del análisis científico, definiendo a la familia de una manera audaz, como un hecho social. En tercer lugar, una decadencia histórica de la voz científica y cultural como discurso del poder. Tenemos unos argumentos, unas palabras, unas bases de conocimiento y unos mecanismos de divulgación que no penetran en la sociedad, un poco por responsabilidad de ese espacio público, dominado por la política y los intereses económicos, y un poco también por el hermetismo propio de nuestro propio lenguaje. En cuarto lugar, cierto énfasis fundamentalistas, yo diría, del eclecticismo epistemológico de las teorías sociales clásicas, algo que ha venido muy bien en un sentido, en el sentido de jerarquizar categorías, valores epistemológicos que ha sostenido una ciencia en cierta manera patriarcal, pero al mismo tiempo han creado algo de confusión, de desorientación, y han dejado de lado algo que es fundamental para nuestro trabajo, que es el retorno a ciertos fundamentos, sobre todo en los casos que estamos tratando. Inconsistencias en el análisis del núcleo duro del capitalismo contemporáneo. Por ahí voy a decir que sigo sin entender mucho el siglo XXI, pero sí veo que este núcleo duro está sostenido en una profundización de la desigualdad social extraordinaria. En el caso de América Latina, de la peor de todas. Y por último, como conclusión de todo esto, la ausencia de un modelo teórico de las formas familiares, digo, que sistematice el régimen de historicidad contemporáneo con las nuevas configuraciones identitarias en la colisión entre lo público y lo privado. Aquí varios fenómenos que se han dado en las últimas décadas. Apunto principalmente a esta hibridación de las teorías modélicas de análisis y, por otro lado, al corrimiento o desaparición del estado de bienestar en relación a las políticas públicas en beneficio de las formas familiares. Voy a comenzar con una cita. No vengo para ofrecerles una nueva lección inaugural, apenas el estudio de las cuestiones que deberían ocupar nuestra atención. Me parece bien introducirlos en las líneas centrales de nuestro tema, la familia, el método que seguiré para tratarlo y el interés que representa para nuestras investigaciones. Fin de la cita. La primera lección en el curso Introducción a la Sociología de la Familia de Durkheim, dictado en la Facultad de Letras de Bordeaux en 1888. Yo lo hago mío. Trataremos un conjunto de aproximaciones, notas, reseñas, fragmentos que asisten como complemento crítico de la sociología de la familia, piedra angular de todas nuestras interpretaciones. El epicentro no podría ser otro que las 4 obras escritas en vida por Emile Durkheim. Abordaje que no descuide la dimensión de los aportes del programa durkheimiano, pero que tampoco desdeñe una nueva arremetida contra un modelo aún hegemónico sobre los sentidos del cosmos familiar. He leído, he estudiado, debatido, escuchado, enseñado, escrito y hasta me he plagiado sobre las temáticas familiares desde hace muchos años. Muchos de ustedes conocen más o menos mis puntos de vista, mis modestas contribuciones al campo y mi trayectoria.
También mi entusiasmo seguido de fastidio, desencanto y nuevo enamoramiento por nuestra producción en los últimos años. Sin embargo, y a contracorriente de lo que se espera de una conferencia inaugural, me propuse repensar algunas de mis notas principales. Me refiero a ese eslogan que repito: volver a los fundamentos. Me sería relativamente fácil recurrir a Engels, que a la sombra de un brillante Marx fue apenas un buen escritor y mejor amigo. Pero más provocativo me resultó revisar, creo yo, la base de nuestras hipótesis y de nuestros yerros. Me refiero al ilustre Émile Durkheim, que vivió entre 1858 y 1917, un personaje decimonónico. A partir de una primera etapa de las relaciones sexuales humanas, comprendida en el comunismo primitivo, según la apreciación de Engels, el desarrollo de la familia marca una tendencia de restricción del número y de las características de sus miembros. Tal tendencia restrictiva opera desde la tribu hasta alcanzar la forma moderna de la familia nuclear monógama. También Durkheim comparte, en cierto modo, esa opinión de la evolución, palabra prohibida para los historiadores, de la familia, en sentido progresivamente contractivo, lo cual pone de manifiesto la existencia de la idea evolucionista implícita en su trabajo. Aunque para este autor la familia, como todo hecho social, eso era la familia para Durkheim, y era una novedad, un hecho social. En vez de ser una asociación natural de parientes, constituye una institución social. La familia, siendo un hecho social, tiene por tanto una causalidad también social. Del clan exógamo y amorfo, la institución familiar se contrae progresivamente en la misma medida en que se extiende más y más el horizonte social. En medio de este proceso de dilación-contracción, Durkheim, recordemos, distingue 6 modelos institucionales y sucesivos de la familia: el clan, la familia clan diferenciada, uterina o masculina, la familia agnática, la familia patriarcal romana, la familia paterna germánica y la familia conyugal moderna. Superado el disgusto ideológico que todos tenemos, fue la historia la que rebate el argumento evolucionista, funcional y unidireccional, indicando diversidad, contemporaneidad de tipos, modalidades morfológicas, en fin, una fenomenología familiar más dispuesta a la agencia que a los hábitos. ¿Qué otra cosa nos enseñó Peter Lathlet en su Household and Family in the Past Time? Hay consenso de que tratamos de un sujeto social. Revisemos. Para poder hablar de la familia como hecho social, se hace necesario conocer bastante acerca de Émile Durkheim, cuya perspectiva teórica sirve de base a estas reflexiones. Durkheim nace en Francia en 1858. Hijo de una familia judía, a los 18 años ingresa en la Escuela Normal Superior. En 1882 se diploma en la Cátedra de Filosofía, pasa a ejercer la docencia y en 1887 toma la docencia de una cátedra en la Universidad de Burdeos hasta llegar en 1902 a la Sorbonne. Entre 1898 y 1913 fue el editor, director de esa revista tan importante de las ciencias sociales, L'Année Sociologique. Un adelanto. Entendemos el proyecto durkheimiano como una sorprendente actualización teórica del campo sociológico, una visión reformista del conflicto social, la comprensión de la necesidad de superar el positivismo clásico y la tendencia por aprehender las dinámicas de la estructura social. Se logra así una rica y curiosa síntesis de preguntas diversas sobre el orden social y el conflicto,
donde sus intuiciones y el marxismo, por supuesto, cumplieron un papel nada secundario, pensándose las tensiones entre la modernización de la sociedad y el sistema político con poca capacidad de procesar las demandas de apertura, que si bien no impulsó un programa de investigación sistemático inmediato, estas ideas contribuyeron a iniciar las primeras investigaciones empíricas. En nuestro caso, en nuestro campo, las primeras investigaciones científicas. La adopción de una mirada realista sobre la sociedad no fue acrítica. Por el contrario, significó una ruptura cognoscitiva, pero respetuosa de la generación anterior de intelectuales, pues se aceptaron sus objetivos, pero se reclamó un mayor proceso de especialización de la tarea académica. Casi al mismo tiempo, el campo fue influido por la tradición de investigación sociográfica iniciada por Frédéric Lefleur en Los obreros europeos, estudios sobre el trabajo. Una compilación hecha por Lefleur, publicada por Meme Editors en 1872. Otro personaje decimonónico. Esta ofrecía una guía para el análisis sociológico y demográfico y una serie de técnicas de investigación que en conjunto combinaban el análisis cuantitativo con información cualitativa sobre la vida de las familias obreras. Aunque este segundo empujón solo será mencionado aquí, no tengo mucho tiempo, no me han dejado mucho tiempo para poder explayarlo. En cuanto a la obra de Durkheim, puede ser descrita en 7 puntos básicos: la solidaridad social, la consolidación de la sociología como ciencia autónoma, la educación y la pedagogía, la teoría política y el derecho, la moral, la filosofía y finalmente la religión. Lo que distingue a Durkheim es el hecho de que éste logra desde el punto de vista epistemológico independizar la sociología de otras disciplinas científicas existentes. Es entonces que interpreta la existencia de fenómenos específicamente sociales a los que designa como hechos sociales y que se constituyen como unidades de estudio que no pueden ser abordadas desde otro método que no sea el sociológico. Entre ellas unidades de estudio, la familia. Cabe destacar que Durkheim define a los hechos sociales como modos de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen. Asimismo, las características básicas que representan a los hechos sociales serían la exterioridad, la coerción y la colectividad. Las proposiciones más audaces y provocativas de nuestro campo hoy por hoy vienen de la mano de la demografía y de los análisis de redes. Estructura y performance, bien digo en varios de mis relatos. Confirmamos este sujeto social en su carácter epistémico, pero agregamos sujeto social en la red de experiencias familiares, claro. En su lección del 2 de abril de 1892 del curso sobre la familia, Durkheim introduce su noción de familia conyugal. La familia conyugal, cito, resulta de una contracción de la familia paternal. Esta última comprendía al padre, la madre y todas las generaciones surgidas de ella. La familia conyugal comprende solo al marido, su esposa y sus hijos menores y solteros. Cierro comillas. También releva algunas de las particularidades de este tipo de familia presenta. Fundamentalmente la diferencia de los tipos que la precedieron y de las que por contracción han surgido. Es decir, incorpora la historicidad en las formas familiares, la familia paternal y la familia patriarcal. Durkheim le dedica una parte importante de su intervención al hecho de la ausencia de responsabilidad civil para los hijos menores y solteros. Hace hincapié que el capital de la familia no está a disposición de estos. El matrimonio y la mayoría de edad constituyen el criterio de salida del ámbito familiar. A partir de este momento, si bien es posible continuar la convivencia con los padres,
Se trata solo de un hecho material y no jurídico. Durkheim arroja una conclusión parcial. Cito: estamos entonces en presencia de un nuevo tipo de familia, puesto que los únicos elementos permanentes en ella son el marido y la esposa, puesto que todos los niños dejan tarde o temprano la casa paterna y que propongo llamarla familia conyugal. Esto sigue siendo el modelo ideal de familia contemporánea. Al proseguir el análisis, introduce un elemento fundamental a considerar como formando parte de la vida doméstica, el Estado. Cito: pero lo que es más nuevo aún y más distintivo de este tipo familiar es la intervención siempre creciente del Estado en la vida interior de la familia. Se puede decir que el Estado ha devenido... ¿Más cerca? Sí. El Estado ha devenido un factor de la vida doméstica. Es por su intervención que se ejerce el derecho de corrección del padre cuando éste sobrepasa ciertos límites. Es el Estado quien, en la persona del magistrado, preside los consejos de familia, quien toma bajo su protección al menor huérfano hasta que un tutor sea nombrado, quien pronuncia y en ocasiones requiere la interdicción del adulto. Una ley reciente autoriza incluso en ciertos casos al tribunal a pronunciar la destitución del poder paterno. Esto es mucho antes del texto de Jacques Doncelot de 1960. Durkheim propone que no hay nada que recuerde aquel estado de dependencia perpetua que era la base de la familia paternal y de la familia patriarcal. Su propuesta es contundente. La familia conyugal supone un corte en la historia de las formas de la familia en lo referente al modo en que los lazos familiares se rompen o se sostienen en forma perpetua. El matrimonio y la mayoría de edad garantizan la ruptura del estado de dependencia parental. Su afirmación, hito en la historia de la sociología de la familia, sabemos hoy, es falsa. Solo que para poder verla de este modo hace falta haber realizado cierto recorrido aún inacabado por las ciencias sociales. Nota al pie de página. Conversando con un amigo mayor que yo y más sabio, le decía que no había yo llegado a comprender las lógicas del siglo XXI. A lo que el amigo me respondió: bueno, yo tampoco he entendido las del siglo XX. Lo que nos llevó a poner una mirada en el largo siglo XIX del que nos habla Eric Hobsbawm, que para el caso de América Latina se acorta un poquito. ¿Por qué del interés? Porque la modernidad se constituyó con tres discursos fundamentales: el económico con el capitalismo, el político con el Estado moderno y el cultural con la ciencia, la revolución tecnológica y los movimientos estéticos. Los tres simétricamente poderosos e influyentes. Un recorrido de sinuosidades que funcionó hasta la crisis de 1930. El último de ellos hoy se ha desvanecido o banalizado. Me refiero al discurso científico y cultural, y subsumido por la lógica del poder y de los intereses corporativos. Me gustan estos 4 ejemplos emanados de la esfera de la cultura, de la ciencia y del arte, para dar evidencia de este proceso de una sociedad de la cultura que transcurrió a lo largo de este siglo XIX. La invención de la bomba del vacío, las experiencias transoceánicas, los precursores de las vanguardias plásticas y la eugenesia. El invento de Guéric, próxima lámina. Sí. Funcionaba como una bomba de agua, pero con unas piezas muy ajustadas para cerrar herméticamente el aparato. Constaba de un pistón al que iba unido un cilindro que actuaba como una pistola de aire. Se accionaba con la fuerza muscular y era lenta, pero fue útil para producir un vacío grande, aunque no total, progresivamente.
Permitió hacer varios experimentos que hasta entonces solo se habían afrontado teóricamente. Se demostró que en el vacío el sonido no se propaga, que los animales no pueden sobrevivir o que las bujías no pueden arder. También permitió medir la densidad del aire gracias a la diferencia de peso de una atmósfera metálica cuando se hacía el vacío y cuando contenía aire por dentro. Golpe mortal al principio teológico de la imposibilidad de la vacuidad. Alexander von Humboldt, 1769-1859, se le atribuyen gran cantidad de investigaciones y aportes científicos, entre los que mencionaré algunos de los más importantes. Próxima lámina, por favor. ¿Ya está? Muy bien. La corriente de Humboldt, una corriente oceánica fría que fluye en dirección norte a lo largo de la costa occidental de Sudamérica, también se la conoce como corriente peruana o del Perú, fue descubierta en 1800 por el naturalista y explorador alemán. Al medir la temperatura de la zona oriental del Océano Pacífico frente a las costas del Callao, se forma frente a las costas de Chile, Perú y Ecuador, debido a que los vientos reinantes que soplan paralelos a la costa arrastran el agua caliente de la superficie. El sistema general de corrientes superficiales del Océano Pacífico Sur, la corriente de Humboldt, como ya se dijo anteriormente, se deja sentir a partir de la isla de Chiloé hacia el norte. Es una corriente superficial generada por los sistemas de altas presiones del Pacífico y los vientos bravos del oeste. La corriente constituye una extensión septentrional de aguas subantárticas de baja salinidad y baja temperatura y un alto contenido de oxígeno. Las propiedades térmicas y químicas de la denominada corriente son de gran productividad para la marina. El área de la corriente de Humboldt es una de las más productivas del sistema del Pacífico. ¿Qué decir de la elaboración del mapa de isotermas? Fue el primer científico en trazar las líneas isotérmicas que actualmente se utilizan en los mapas climáticos y que indican las temperaturas en todos los lugares en un momento dado. Y por último, para sospechar de Steve Spielberg, el término jurásico. El nombre de Jurásica fue introducido por von Humboldt en 1795, quien usó el término para hacer referencia a las rocas carbonáticas de los montes Jurá en el sur de Alemania y Suiza. Captar el cambio tecnológico y de una época con nuevos escenarios de humo, hierro, vapor y hollín de la revolución industrial, acompañando la transformación formal de la pintura, de la plástica en general, que deja atrás la claridad del neoclasicismo para sumergirse en una atmósfera cromática de nuevas texturas y matices. Nueva diapositiva. William Turner exhibe en 1844 7 óleos en la Royal Academy y antes de su partida a Suiza expone Rain, Steam and Speed. Otra mirada sobre la realidad transformada rápidamente en cotidiana de una sociedad en transformación. Una nueva fuerza en la vida de Maidenhead. ¿Cómo? No. Gracias. Trazos de un desarrollo fabril en sus objetos, esos artefactos fundamentales de una nueva cultura material. El ferrocarril de Great Western, 1844, otra imagen decimonónica, es una de las obras maestras de Turner en las cuales el agua, la tierra, el cielo y un símbolo fundamental de la industrialización se unen en un dibujo apretado por amarillos intensos. La perspectiva de desaparición empleada por Turner proporciona una vista donde todos los elementos de la pintura se mezclan y se funden unos con otros, a excepción del tren que se destaca como una bestia de hierro en un fondo amarillo azul gris. Todo lo compacto se monta en la atmósfera. La lluvia se mezcla con el vapor del tren que corre mientras el río Támesis brilla bajo el puente de ladrillo de Maidenhead. La formación encendida asoma como un violento puño de hierro que se abre paso a través de la naturaleza, expresión de una visión romántica del mundo moderno. Sin embargo, si su arte es visto como el despliegue de un diagrama,
podríamos percibir aquí una composición integrada por círculos superpuestos de romanticismo, realismo, el impresionismo e incluso el impresionismo abstracto. Francis Galton, próxima lámina, 1822-1911. Está considerado el padre de la eugenesia, médico y estadista inglés, primo de Charles Darwin y victoriano, por posición social y por convicción. Ideó las bases de un plan de mejora de la raza. Derivó su idea principal de la crianza de caballos de carrera. Pensó que se podían criar mejores personas como se pueden criar mejores caballos. En 1883, Galton acuña el término eugenesia, la verdadera semilla o el nacimiento noble, en su obra Investigaciones sobre las facultades humanas y su desarrollo. Sus teorías se apoyaron en una serie de ideas previas, obviamente las vinculadas a la teoría de la evolución de las especies y la teoría de la selección natural de Darwin, hoy retomadas y reivindicadas a partir de los estudios de ADN. Todos estos episodios y sus protagonistas fueron conocidos, reconocidos, aclamados, premiados y socializados en su tiempo. Hoy por hoy transitamos un cambio de época, donde impera la hibridez teórica, que ha contribuido a desmontar jerarquías, pero nos ha sumido en una relativa desorientación. No alcanza con la noción de estructura en la etnología de Levi-Strauss, ni con las brillantes ideas, yo diría, comunicacionales de Habermas, ni con el giro culturalista de nuestras tesis. Se le ha de reconocer a Zizek que ha comprendido perfectamente el funcionamiento del capitalismo cultural de nuestra era. Sabe que la autoridad que ayer hacía respetable al intelectual en el espacio público, que se basaba en el reconocimiento científico, filosófico o artístico de su obra por parte de sus pares y de la sociedad en su conjunto, ha desaparecido, porque justamente esas instituciones legitimadoras están en trance de demolición. El viejo nuevo malestar en la cultura. Tambaleante el edificio que imponía condiciones hasta por lo menos la década de 1960, que tanto abogaba por los intereses comunes de los miembros de la sociedad a través del consenso y el orden en el derrotero del progreso civilizatorio, reposicionaba al funcionalismo como un sistema armónico integrado, el único. La demolición vino de la mano de una dispersión, digamos, juvenil de nuestros análisis sociales y, por cierto, del estudio de coyunturas, de las formas familiares, del exclusivo estudio de coyunturas de las formas familiares, para superar el estado actual de enfrentamiento desordenado de paradigma, algunas de las líneas de superación. Todo proceso de interacción social debe ser conceptualizado a la vez como realidad objetiva y como campo de subjetividades. Trayectorias y sociedad no pueden ser consideradas entidades en círculos concéntricos. El orden social es el resultado del conflicto y del consenso. El carácter dialéctico de la sociedad necesita de estudios diacrónicos. La libertad humana es una propiedad esencial del cambio social. La división sexual del trabajo es la estructura del patriarcado. El estatuto de conocimiento de la realidad debe legitimarse en términos de un sistema. La familia es la más antigua de las instituciones humanas. Es el grado primario de adscripción, próxima lámina. Es un sistema abierto, es decir, un conjunto de elementos ligados entre sí por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas que en constante interacción interna y con el exterior, y por un lenguaje. Desde la década del 50, la familia se estudia como un sistema relacional con principios y categorías que la definen como un problema de investigación. Los actuales estudios de la familia en el ámbito de las ciencias sociales se apoyan en una epistemología rica, aunque no siempre homogénea, debido a que algunos conceptos básicos provienen de ámbitos relativamente independientes, demasiado independientes.
Muchos estudios quedarán marcados por la impronta inicial de la teoría de los sistemas, pero se le suman los aportes de la cibernética con los conceptos del feedback positivo o negativo, la teoría de la comunicación humana, los conceptos procedentes de los enfoques evolutivos y estructuralistas, los conceptos, por cierto, más importantes que incluyen estos aportes son aquellos los de la teoría de la comunicación, los evolutivos aún, y los estructurales. La teoría de la comunicación, como sabemos, postula en primer lugar que es imposible no comunicar. En segundo término, que en toda comunicación cabe distinguir el nivel digital, contenido semántico de la misma, y el nivel analógico, como se ha de entender el mensaje, es decir, qué tipo de relación se da entre emisor y receptor. Y en tercer lugar, que la definición de una interacción está condicionada por la puntuación de las secuencias de comunicación entre los participantes, es decir, por un orden de jerarquías. La teoría evolutiva plantea que la familia pasa por crisis normativas y crisis paranormativas provocadas por eventos producidos en el macrocontexto o por situaciones no previsibles como las enfermedades, las separaciones y la muerte a destiempo. La teoría estructural aporta los conceptos y límites o fronteras familiares internas, las cuales son identificables por las distintas reglas de conducta aplicables a los diferentes subsistemas familiares. Los límites entre los subsistemas varían en cuanto a su permeabilidad y pueden ser difusos, rígidos o claros. Estos últimos son los que definirán una adaptación funcional. La teoría de campo ha tenido también importante repercusión en el ámbito de la familia, al servir como punto de partida para entender el sujeto y su entorno como una constelación de variables interdependientes cuya totalidad constituye un campo. Pero ya se sabe, los paradigmas metodológicos fundantes fueron sujetos a críticas y revisiones. La insistencia casi exclusiva en la corresidencia ni en el enfoque transversal, determinados ambos, justo es decirlo, por las características de la fuente de bases, están acusados y con razón de no establecer las necesarias conexiones entre las estructuras de hogares y la historia económica y social. Ahora nos interesa abordar el tema de la desigualdad y de los dispositivos socioeconómicos que organizan y producen las familias. Y producen a las familias. Hablamos de la nueva cuestión social, vinculada primordialmente a la relación capital-trabajo, que nos muestran las tablas de ingreso en relación a los hogares. Hoy por hoy, casi el 60% del ingreso total se percibe en forma de salario o remuneración laboral y otro 30% en concepto de ingresos sociales como la jubilación u otros beneficios. Son las tablas de Piketty del 2015. De estos indicadores se impacta la desigualdad en los salarios, una tendencia global, que acrecienta dramáticamente la brecha entre los deciles extremos. Una dinámica de orden estructural de la nueva etapa del capitalismo financiero. Para Marx, volvemos a los fundamentos, la lógica del sistema es amplificar consistentemente la desigualdad entre las clases, tanto en el interior de los países como entre los países ricos y pobres. Dicha tendencia fue amortiguada durante gran parte del siglo XX a partir de la revolución fiscal, producida por los impuestos progresivos sobre las ganancias y las sucesiones de los sistemas populistas. Proceso detenido en la década de 1970, cuando la desigualdad comienza a aumentar en casi todos los países occidentales. Y ciertamente el juego de la oferta y la demanda para diferentes niveles de capital humano también explica este aumento de la desigualdad salarial. La desconfiguración del papel de la política permitió una extraordinaria transformación del mercado de trabajo. Con el avance del desempleo, el subempleo y un tipo de globalización que oprime a los trabajadores de los países periféricos, explicada por los economistas, por una desproporcionada valoración de la alta calificación, estrategia de clase, el derrumbe de los bajos salarios y la informalidad. De telón de fondo, la crisis del estado de bienestar.
los fenómenos de exclusión, disolución de los principios de la solidaridad y el fracaso de la concepción tradicional de los derechos sociales. Es otra de las variables estructurales de carácter cultural que hacen al Estado una maquinaria cada vez más opaca y burocrática, cuando no corrupta, que enturbia la percepción de su finalidad dominada por la lógica del poder. Esto es lo que nos viene diciendo Pierre Rosanvallon desde mediados de la década de 1990. Con énfasis y para ir terminando, ante los hechos observados y argumentados, y para mí confirmados, y en paralelo con las propias trayectorias familiares o ciclos de vida, asoma el compromiso de combinar teorías de corto y largo plazo. Aquí, ante los límites analíticos actuales, se impone una renovación en el entendimiento de los regímenes de historicidad que gobiernan los nuevos fenómenos en todas sus variables sociales. Para América Latina, desde la base del cuestionamiento de la teoría de la convergencia o de la imperfección del mercado de crédito entre países centrales y países pobres, en el plano de la toma de decisiones que sujetan las desigualdades internacionales. Emergen así los dilemas de la transnacionalidad. En su indagación nos preguntamos si se trataría de la globalización del mercado de trabajo o de una nueva división internacional de la relación centro-periferia, o tal vez de un ciclo desconocido de las dinámicas demográficas o del impacto de las impensadas tecnologías de la comunicación. Su estudio sin duda ha puesto en jaque el modelo asimilacionista. Las sucesivas y relevantes aproximaciones cualitativas nos ayudan a ir configurando los escenarios familiares en las lógicas generales de los procesos de globalización. Pero lejos estamos de poder proyectar los alcances de tales redes familiares en la articulación de nuevas relaciones y proponer su conceptualización. Aceptamos, por otro lado, la observación etnográfica y el registro minucioso de ciertas identidades, nación, género, etnicidad, sexualidades, etc., imaginadas tradicionalmente por las ciencias sociales como preconstituidas, reconociendo además la eficacia de la deconstrucción empleada por los estudios culturales. Pero a estas particularidades legítimas se le escapan las relaciones capital-trabajo, como un elemento prioritario de su análisis. Respondamos a las siguientes 9 premisas medulares de los maestros funcionalistas, y si me permiten, al estilo de los más jovencitos. 1. Revisar el lugar de la ciencia en su vinculación con los procesos históricos, superando la perspectiva romántica y literaria e ideológica que había contaminado toda la pretensión científica sobre los fenómenos sociales, hechos, métodos, fuentes y objetividad. Me gusta. Toda la lógica se dirige solo al espíritu, no a la voluntad. El objetivo de la conducta no es lo verdadero, sino lo útil o lo bueno. Se trata de las prácticas de la vida moral. No me gusta. La moral se protege con la autoridad, la disciplina y la regla en la visión durkheimiana, obviamente. No me gusta. La familia es una mínima clasificación morfológica de los fenómenos sociales. Me gusta y no me gusta. En el programa durkheimiano, las transformaciones de la familia en clave evolucionista, agnaticia, patriarcal, parental, conyugal, no me gusta. El análisis y la intervención sobre agregados sociales como problema inicial de la sociología de la familia. Me gusta mucho. Los pueblos más civilizados, la Europa moderna, proceso civilizatorio culminando en la familia conyugal, resultante de la contracción de la familia paterna, según Marcel Mauss, a la familia germánica, a contracorriente de la figura de la patria potestad de la familia romana. No me gusta. El paradigma de la sociedad matrimonial como apogeo del desarrollo civilizatorio. No me gusta. El concepto que anuda de forma ciertamente arbitraria o peculiar el abanico de campos que los escritos de Durkheim ofrece, plantean recurrentemente pensar la cuestión de la autoridad, noción que se desplaza a lo largo de la obra y que adquiere una funcionalidad vital
en el tratamiento del orden familiar asociada a la figura del pater y del Estado. No me gusta nada. El problema no es solo de matriz cognitiva. La relevancia de las prácticas sociales y familiares es central porque permite la acción común. Probablemente todos los ángulos de interpretación puedan pensarse en torno a la heterogeneidad de una crisis que no dudamos en identificarla como de índole cultural y como un antídoto a tanta hibridez teórica. El conjunto de argumentos escépticos, la mirada sobre lo social y el curso de los acontecimientos dan un papel central al estudio de la familia, justamente allí donde la desigualdad encuentra su persistencia inevitable. Sus opciones, prácticas y estrategias deben dilucidarse a la luz de un nuevo modelo de análisis social en el marco de un horizonte de dos parámetros extremos: la familia como actora del cambio social y la familia como rueda de auxilio de una sociedad oligárquica de riquezas heredadas. En la última década, la discusión sobre la equidad y la desigualdad ocupó un lugar inusual en el debate público. La utilización de nueva información y metodologías ha posibilitado recoger nuevas evidencias y visualizar mejor la magnitud del problema, sus múltiples dimensiones y las limitaciones con que se estaba analizando previamente. Profundizar el análisis de la desigualdad con nuevos estudios que mejoren la información existente, incorporando nuevas herramientas de análisis como ajustes por subdeclaración de ingresos o datos de declaraciones juradas de impuestos, es una agenda de investigación de mayor relevancia para nuestra región y para nuestro campo. El gráfico, por favor. Más allá de la evolución reciente, América Latina continúa siendo una de las regiones más desiguales del planeta. La alta concentración del ingreso y de la riqueza en pocas familias aparece como una marca distintiva, parece una marca definitiva, aunque aún son escasos los avances que permiten su análisis riguroso y la comparación con otras regiones. En términos generales, los estudios distributivos suelen centrarse en la distribución del ingreso o del consumo. En América Latina la tradición ha sido el análisis del ingreso, justamente, que es la variable usualmente recolectada en las encuestas de hogares de la región. Tanto el ingreso como el consumo reflejan flujos de recursos y eso entraña diversas limitaciones. Es por ello que se sugiere que la riqueza es probablemente un mejor indicador del acceso a recursos que tienen los hogares, ya que incluye la consideración de los activos financieros y no financieros que pueden transarse en el mercado, transarse material y simbólicamente. Los estudios señalan que la distribución de la riqueza es considerablemente más desigual que la de los ingresos, si bien estas estadísticas son casi inexistentes para América Latina. Avanzar hacia la recolección de información sobre la riqueza en la región es, por lo tanto, una agenda pendiente que puede contribuir en gran medida a la discusión sobre la factibilidad y los márgenes para implementar políticas tributarias con mayor grado de progresividad, incluyendo la consideración de la imposición al capital y a las herencias en beneficios del sujeto familia. Como observamos, la cuestión del estado de bienestar se articula con la idea de ciudadanía. Otro de los conceptos que deben imbuir el estudio de las formas familiares con la convicción de que el vínculo social, familiar y cívico es la mejor forma de demarcar lo público y lo privado en torno a la ampliación de los derechos de la sociedad civil y de las nuevas identidades. El único papel genuino de la política sería entonces la reformulación del contrato social, no solamente en la conquista de derechos, sino en hacerlos vivir como derechos reales. Todo ha sido transitado entre éxitos y fracasos, en particular por el lugar de segundo orden de nuestras voces en la lucha por los sentidos de las formas familiares, y estamos algo inquietos ante las nuevas realidades, por no decir quietos. Ciertamente, como presentir los grandes problemas contemporáneos y desarrollar métodos y análisis descriptivos innovadores. Con el imperio de las leyes del mercado, la globalización, la retirada del estado de bienestar, una sociedad desalariada y la desigualdad social y regional, y sobre todo la abolición de nuestra interlocución en el debate social,
el desafío sigue siendo encontrar un conjunto de conceptos y técnicas de investigación, continuando el combate contra el funcionalismo, descuidado en nuestra producción y aún imperante, destinados a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los componentes semánticos y formales de todo tipo de procesos sociales y la formulación de inferencias válidas acerca de la información reunida. Un modelo nuevo hoy ausente. Aquí, ante los límites analíticos actuales, se impone una renovación del entendimiento de los regímenes de historicidad que gobiernan los nuevos fenómenos en todas sus variables sociales. Existe una dificultad notoria en definir características comunes de un sistema cultural, en virtud en que los referentes que la alimentan son tan dispares que llegarían a tesis contradictorias. Sí podemos, además de ponderar los niveles estructurales de la economía y las dinámicas poblacionales, marcar la importancia de 3 giros que han orientado la práctica investigadora en esta dirección. Hablamos del giro lingüístico, la construcción de sentido ligado al funcionamiento lingüístico en las construcciones discursivas, el giro hacia adentro, la exploración de las sensibilidades e imaginarios, y el giro hacia el otro cultural en su sentido antropológico y simbólico de las identidades. Pensamos en una teoría social de la cultura ocupándose en las respuestas y contenidos de los agentes sociales, situando su producción, consumo, formas de difusión, redefinición de sus propios objetos y métodos sobre pautas lingüísticas y etnográficas, instrumentando formas más descriptivas y prácticas, y cincelando un aparato representacional de carácter interpretativo, hasta culminar en una supremacía cultural de lo social. Este abrupto paisaje contemporáneo, donde se podrían dar muchos más testimonios de la erosión de los lazos sociales, debería disponer de una teoría del sujeto y de las posibilidades de promover un tipo revulsivo de praxis, sobre todo de praxis académica. Se trata de pensar en un orden simbólico que habilite lo común inapropiable, una tarea enorme. Me gustaría que nuestro encuentro, que reúne aquí a los especialistas más destacados del campo, contribuya a dar un salto en calidad cualitativo de nuestros discursos, de nuestros modelos de análisis. Es la única base de legitimidad para poder tener una intervención honesta, respetuosa y humanista para nuestros pueblos. Muchas gracias. Para el final de qué? No. Muchas gracias al doctor César Chía por sus valiosos aportes e intervención. Vamos a dar un pequeño espacio de preguntas. Por razones de tiempo vamos a recibir solo 2 preguntas que muy gentilmente el doctor César Chía va a responder. Así que quien esté interesado en realizar su pregunta, por favor levante la mano. Buenos días, Ricardo, una alegría que estés aquí. Y mi pregunta es, ¿cómo en este espectacular recorrido que planteaste, cómo ves el diálogo hoy con otras disciplinas? En aquel momento Durkheim planteó el recorte del hecho social, ¿no? La fundación de una disciplina independiente en la sociología. ¿Cómo lo pensás hoy? Sí,
Mis respuestas tienen siempre como, bueno, mi manera de hablar siempre contiene un prólogo. Y referido a tu pregunta, esto ha tenido un movimiento histórico y dinámico, sobre todo en los últimos 30 años, ¿no? Donde hay un criterio así más o menos consensuado de la necesidad de la interdisciplinariedad, sobre todo en el campo de las ciencias sociales. Esto ha sido beneficioso en un sentido y ha provocado cierta dispersión en otro. La interdisciplinariedad es un ejercicio, es un despliegue, es una puesta en práctica que ha tenido sus beneficios en el sentido de que ha emanado una comunidad de saberes. Y en el caso de nuestro campo yo diría básicamente de dos disciplinas, la historia y la antropología, en donde de las discusiones casi feroces acerca de la posibilidad de la historicidad de las estructuras familiares, se ha llegado a los consensos alrededor de que las estructuras tienen historia y que la historia de la familia debe reconocer al parentesco como una estructura. Esta combinatoria es una combinatoria que fue muy eficiente y muy beneficiosa a la apertura de otros campos, de otras disciplinas. El cambio de foco, ¿no? El cambio de escala para algunas disciplinas en el cuestionamiento de los grandes modelos panorámicos también ha sido eficaz en el sentido de la entrada o en las posibilidades de entrada al campo de las subjetividades. Ni que hablar de las asignaturas de familia en las carreras de psicología, por ejemplo. Esto ha traído una serie de beneficios, obviamente, y también corresponden al recorrido de las propias ciencias sociales que se fueron profesionalizando después de Durkheim. Nosotros tenemos institucionalizadas ya como ciencias humanas y sociales en las universidades más importantes, sobre todo en Europa, a partir de 1920, fines de 1910, 1920. Durkheim no está a contracorriente de esto. Yo creo que es un pionero que inicia, es un hito. Yo lo recojo más como maestro ciruela. O sea, tampoco soy durkheimiano, yo soy estructuralista. Pero para ser antifuncionalista hay que conocer el funcionalismo. Y el funcionalismo es Emile Durkheim, quien por primera vez definió a la familia como hecho social. Merece un lugar importante, por lo menos en nuestra bibliografía. El ejercicio de la interdisciplinariedad tiene sus problemas porque cada disciplina viene con un set de preguntas, de inquietudes, de herramientas, de preguntas ya respondidas, de estados del arte diferentes, ¿no es cierto? Son muy útiles en términos operativos, pero, eso debe ser por mi edad, pero yo apelo a la necesidad del punto de vista. Y ese punto de vista en la producción de conocimiento relativo, modesto, importante, ese punto de vista es un punto de vista disciplinar. O sea, el objeto de estudio, los objetos de... ¿Me entendés? ¿Sí, no? Sí. Los objetos de estudio, en la construcción de esos objetos de estudio, es muy importante ese lugar desde donde lo miramos. Y eso es una disciplina que tiene sus maneras de construir esos objetos de estudio. En el despliegue de él, la dinámica de ese objeto, de su complejidad, de su desarrollo, interviene la interdisciplinariedad. En la historia, que es mi caso, como historiador digo,
y como viejo también, lo veo más como historiador, ¿no? Tenemos ahí hay una discusión muy interesante sobre esto, que es esta corriente de la current history, la historia presente. Para mí es algo que no existe. Tiene una serie de contradicciones epistemológicas donde la historia reciente es presente y es mucho mejor abordable por otras disciplinas que no es la historia. La historia tiene sus recursos, sus ideas, sus hipótesis y básicamente trabajamos con los muertos. La historia presente es una complicación. Sin embargo, para recuperar toda esta dimensión tan importante alrededor de los estudios de la memoria, sobre todo a partir de los procesos políticos, en el caso de América Latina, a partir de las dictaduras, introducimos como conexión entre ese pasado y ese presente, que para mí tienen un corte. Hobsbawm nos decía 40 años para atrás, 50 años para atrás. De aquí para adelante no hay historia. Utilizamos herramientas de la etnografía. Entonces, los recursos etnográficos ahí componen de alguna forma, amigan de alguna forma, con muchas dificultades, de manera interdisciplinaria, si querés, esa relación entre la historia y la current history o la historia presente. No hay que abandonar la interdisciplinaridad, es un ejercicio, es fundamental en nuestro campo, no entendemos a las familias si no la atravesamos por las dimensiones estructurales invariantes, la economía y la demografía, y es muy difícil desarrollar los desafíos de las nuevas líneas de investigación, que no son muchos, ya hemos recorrido algunos. No hagamos el mapa de Borges, escala 1 a 1 y repetimos otra vez lo mismo. Creo que en coincidencia con lo que dijeron en las anteriores presentaciones, hay tres vías de investigación fundamentales en el campo que les van a que lo van a agilizar y que van a interpelar a una mirada interdisciplinaria. Una está vinculada con familia y redes sociales. Por ahí hay un camino de avance todavía inexplorado, apenas iniciado en su etapa monográfica, con excelentes trabajos, sobre todo para Sudamérica, trabajos colombianos muy importantes, periodo colonial, periodo independiente. Ese es un camino, redes sociales y familia y redes sociales. Una línea de investigación. ¿Y acá qué entra? Bueno, obviamente que entra la historia, pero también entra la teoría, si la llamamos teoría, de las redes sociales. Es una teoría o pseudoteoría que viene de la sociología. Y si la usamos correctamente, comprendiendo de qué se trata, los nodos, los vínculos, los egos, la circulación de bienes, etcétera, etcétera. La segunda línea de interpretación, también muy expresada aquí y muy dicha, o subdicha si se quiere, en mi descontento, es la de familia y políticas públicas. Tenemos ahí un Estado que no sabemos de qué se trata. O sea, las definiciones tradicionales de la ciencia política, aún las más contemporáneas, no nos sirven para definir qué es hoy el Estado. Me resulta más interesante ofrecerle a mis estudiantes que lean a Maquiavelo, para ver si se entiende algo de qué va hoy el poder político y la institución Estado. Y la tercera línea de investigación, que obviamente está vinculada con esta magnitud de fenómenos que nos superan, que son tan variantes, y sobre todo que están vinculados con este aspecto demográfico, dentro del aspecto demográfico con el fenómeno de las migraciones, sobre todo las no voluntarias o forzadas, familia e identidades. Familia, si quiere, esa palabra de nuevas, viejas, plural, singular, eso me aburre un poco. Pónganlo como quieran. Pero yo creo que en esas líneas de investigación que yo propongo como las que deberíamos seguir, hay un campo interdisciplinario extraordinario. La demografía, la ciencia política, la sociología, la historia, la antropología.
pero es un ejercicio, si se quiere, es una interdisciplinariedad aplicada desde el lugar del punto de vista desde donde construimos ese objeto de estudio, cualquiera sea, si es legítimo y está explicado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Gracias. Bueno, Ricardo, buenos días. Juan Manuel Herrera, con el gusto de vernos nuevamente. Mi pregunta es, ¿cómo ves el futuro de las sociedades latinoamericanas en virtud de que mencionaste el avance de las corporaciones, el discurso corporativo que ha invadido a las familias? Hace tiempo nos preocupábamos porque teníamos a la televisión en la sala y ahora las corporaciones forman parte de la realidad social de las familias. Y en esa vía también mencionaste la parte de la visión marxista. Lo comento desde ese sentido y mi pregunta justamente va hacia allá. En el sentido de que parece que se han creado familias más de tipo consumista, individuos dentro y fuera de las familias de tipo consumista, asociadas al empleo y rescatando el modelo marxista, viviendo a futuro. La pregunta también es, ¿y en dónde queda, porque lo mencionaste, el bienestar, la democracia, la convivencia? Y algo muy importante dentro de la teoría marxista hacia el futuro, la creatividad. ¿En dónde están los individuos? Si es posible en el futuro visualizar a esos individuos dentro de las familias con una intención de trascender sus propias condiciones, más allá de pensar en el empleo, más allá de pensar en el posicionarse socialmente. Por eso mi pregunta, ¿cómo ves a las familias? ¿Crees que sean un eje para la trascendencia y mejoramiento en el bienestar de las sociedades? Bueno, muchas gracias. No te invito más a ningún congreso. Yo soy un historiador, yo hablo del pasado, pero agradezco la pregunta y en todo caso conversamos como ciudadanos, colegas y ciudadanos. Voy a ir despejando las preguntas para evitar hablar del futuro, que no me corresponde. Yo tengo una mirada estructuralista de la sociedad donde ha entrado a partir de los intersticios que produce el poder económico y el poder político, ese campo de las alternativas, las estrategias, la agencia o las posibilidades de la performance de los actores. Entonces ahí es lo primero que tendría que decir, que todo proceso de cambio, de continuidad, siempre es un diálogo entre actores, aún en los sistemas más opresivos. Siempre hay voces que discuten los sentidos del mandato, de los valores o de la imposición. Soy marxista en un sentido de interpretación del capitalismo. No hay mejor interpretación del fenómeno capitalista que los textos de Marx. Se han revisado, los he revisado, y yo soy estudiante o discípulo de una corriente de profesores. He viajado bastante y
de profesores importantes, el mismo Eric Hobsbawm, Ernesto Laclau, Leroy Ladurie, etcétera, etcétera, Giovanni Levi, que vienen un poco de esa corriente hacia una corriente más heterodoxa, si se quiere, del pensamiento marxista. Mi idea es que también hay que, la idea de recuperar lo sistémico, en esta imaginación de que en la sociedad hay algunas sobredeterminaciones fundamentales. Como dije antes, creo que dos, en principio. La económica y la demográfica. Esas dos variables, casi una muy visible, otra casi invisible, que modelan las prácticas sociales. Pero lo pienso más alrededor de un sistema cultural, variables dentro de un sistema cultural. Ese sistema cultural es una batalla por una serie de sentidos que se van renovando según eso, los desarrollos sociales, las normativas, las batallas regionales, las globales, las teóricas. Las perspectivas son que el capitalismo va a ir agudizando estos niveles de desigualdad. Parecería ser una tendencia estructural. Piketty dice que en 30 años no va a haber riqueza que no sea heredada. O sea que los que nacen pobres serán pobres y los que son ricos van a ser ricos. Lo que pasa es que no va a haber ni pobres ni ricos, va a haber muy, muy pobres y muy, muy ricos. Va a haber esa idea de los indignados del 99%. Eso es lo que dice Piketty. Rosanvallon, al quien menciono también, dice que la única manera, ya desconfiando de las estructuras del Estado, de los subsidios, de estos planes, de las políticas sociales, la única forma de quebrar tendencialmente, no eliminar, de quebrar tendencialmente esa progresión hacia una desigualdad cada vez más absoluta en el planeta, pero sobre todo en nuestra región, que es lo que yo más conozco, es a partir de una reforma tributaria radical. Ha habido parches, ha habido formulaciones, ha habido debates, pero esto no ha ocurrido y no parece que aparezca en la agenda política en los próximos tiempos. Frente a esto, la vulnerabilidad de las familias es absoluta. Y las estrategias posibles en una sociedad cada vez más desalariada, o con trabajo precario, o sin trabajo, con una economía cada vez más informal, son complicadas y hasta a veces trágicas. O sea, pobreza que en mayor número y en mayor porcentaje va a ir tocando la indigencia, con las consecuencias sociales que eso implica, en términos de salud, en términos de violencia, en términos de educación. No soy optimista. Sí creo que hay una tarea que hay que hacer desde aquí, o sea, desde este lugar, que es, o sea, tenemos que empezar a gritar. O sea, ¿cómo se crea la ciencia positiva, esta cosa horrible que siempre criticamos? Bueno, se crea así, discutiendo, cotejando, comparando, experimentando e informando, y hablando y divulgando. No hay ciencia, ni experimental ni aplicada, que se realice si no hay divulgación, si no tiene un sentido social. Los ingleses eran muy pragmáticos para esto. Dice, cualquier invento que valga más de 5 chelines y pese más de medio kilo no sirve. Bueno, lo decían en serio, pero es por el reloj de la longitud, pero lo decían en serio, pero es una metáfora de lo que significa el trabajo científico. El trabajo científico se realiza en el contacto de nuestra voz para la sociedad civil. Estamos perdiendo la batalla, pero es una batalla que tenemos que continuar. Tenemos dos enemigos poderosos que enfrentar: la política hoy como está y el mercado,
Y como tú dices, además de esto, la apropiación del mercado y de la política de los medios masivos de comunicación. El aturdimiento que produce, no eso ya solo las ideologías religiosas o el fútbol, sino también estos medios masivos de penetración que transmiten finalmente estos valores, los valores que yo critico en el enfoque funcionalista de Durkheim sobre la familia. Pero, no sé, en el corto plazo pasémosla bien, discutamos, estudiemos, celebremos los acontecimientos, reencontrémonos, hagamos buenos congresos, que sean espacios de trabajo, y que de esto resulte, ¿no es cierto?, el próximo volumen de Redmond y la próxima conferencia internacional. Este es el hogar para ese desafío donde yo me encuentro desde el comienzo y hoy con una reflexión un poco pesimista, pero más que pesimista, creo yo, realista.